Muy bien. Vamos a continuar entonces con el equipamiento básico para climatización, pero esta vez no en verano, sino para invierno. En invierno habíamos dicho, el dispositivo dice que se llama instalación de calefacción en general. Es un dispositivo que sea capaz de depositar calor al ambiente, no de retirar, sino de depositar calor al ambiente, a la misma velocidad con la que se fuga espontáneamente a través del cerramiento perimetral. Para mantener el nivel constante, se está fugando a través del cerramiento, yo tengo que incorporar. Entonces la instalación incluye un dispositivo que aporte calor al ambiente, un sistema de transporte y distribución de calor y un sistema terminal para descargar calor en cada ambiente. Nosotros ya vimos que se puede calefaccionar el ambiente con una bomba de calor. La bomba de calor lo que hace es tomar calor del aire exterior, transportarlo hasta el condensador y entregarlo al ambiente interior. O sea que nuestro equipo de compresión, digamos nuestra bomba de calor, es equivalente a lo que sería el correo, ¿no? No produce calor, sino que lo transporta nada más. Desde su unidad terminal donde se recibe el calor, que es en el evaporador, ahí recibe calor del aire, lo transporta y lo entrega en su siguiente unidad terminal, que es el condensador. Ahí se entrega el paquete de calor que venía trayendo. Es como el correo, lo transporta nada más, pero no lo produce. Pero resulta que en este caso, nosotros vamos a ver ahora un modo distinto de aportar calor, que es el tradicional. Dice, dispositivo aportador de calor. Dice, es el método más antiguo de calefacción. Consiste en aprovechar la propiedad natural que poseen algunos materiales para combinarse a una gran velocidad con el oxígeno en una reacción química exotérmica, o sea, exotérmica quiere decir con liberación de calor, llamada oxidación. Esta característica, o sea, la velocidad, hace que el calor liberado no tenga tiempo de disiparse y se acumule en el lugar donde se produce la reacción, aumentando el nivel de calor, o sea, la temperatura. Antes, ¿cómo aumentábamos la temperatura para que interactúe con el aire y lo calefaccione? Aumentando la presión, con un compresor aumentábamos la presión, aumentaba la temperatura. Ahora no, aumentamos la temperatura con una reacción química de oxidación rápida. Y dice, esta característica, o sea, la velocidad, hace que el calor liberado no tenga tiempo... no tenga tiempo, eso ya lo leí. Este tipo de material recibe el nombre genérico de combustible y la reacción química de oxidación se llama combustión, ¿no? ¿Por qué la velocidad es importante? Porque imagínense ustedes que tenemos tres materiales, por ejemplo, un ladrillo, una esponja y un globo, una bombita de agua. A las tres le agrego la misma cantidad de agua. Vieron que el ladrillo absorbe una cantidad de agua. Bueno, la misma cantidad se la hago absorber a una esponja y la misma cantidad la coloco en una bombita de agua, en un globito. Entonces, yo tomo el ladrillo y lo pongo así sobre un recipiente y por ahí, que está saturado de agua, ¿no? El ladrillo, cae por ahí alguna gotita, pero realmente el nivel de agua en el recipiente no se mueve para nada. Es tan lenta la liberación de agua de un ladrillo que antes de caer al recipiente se evapora y se disipa. Bueno, eso pasa con la mayoría de las oxidaciones. Cuando se está oxidando una pieza de hierro, está liberando calor, pero lo hace tan lentamente que
realmente el calor producido se disipa inmediatamente y yo no me doy cuenta que está liberando calor, no hay aumento de temperatura. Pero si yo tomo la misma cantidad de agua y la coloco en una esponja, tomo la esponja y la aprieto, va a salir toda el agua en un instante muy breve de tiempo, con mucha velocidad. La misma cantidad de agua que estaba saliendo del ladrillo, pero ahora sale con más velocidad. Y entonces ahora sí se deposita en el recipiente y aumenta el nivel. Eso es lo que hacen los combustibles. Los combustibles lo que hacen es liberar por ahí la misma cantidad de calor que libera una chapa de hierro al oxidarse completamente, pero no lo hace en un tiempo de 5 años, lo hace en un tiempo de 5 segundos. Entonces libera todo el calor de golpe y ahí noto que el nivel de calor aumenta la temperatura. Por eso la velocidad con la que aporta calor es clave en el comportamiento de estos materiales. La velocidad con la que se oxida hace que reciba el nombre de combustible. Si la velocidad es todavía más grande, por ejemplo, es equivalente a poner la misma cantidad de agua en una bombita de agua, la aprieto y esta explota, hace plaf y cae dentro del recipiente y mueve el recipiente y por ahí se vuelca. Eso es equivalente a una oxidación mucho más rápida que se llama explosión. Los materiales que liberan energía por oxidación de esa manera tan extremadamente rápida se llaman explosivos. Los explosivos, además de aumentar el nivel de calor muy fuertemente, producen un sonido característico porque mueven el aire, como lo hizo la bombita de agua, y producen también el movimiento de los objetos hasta que se pueden romper, ¿no es cierto? Entonces la diferencia entre una chapa de hierro que se está oxidando, un combustible que está combustionando y un explosivo que está explotando es la velocidad con la que se realiza la oxidación, nada más. Unos son más rápidos que el otro. Nosotros nos quedamos con los combustibles, nada más. Ni con uno, ni con otro, ni con un extremo, ni con el otro, con el combustible. Combustible tiene la particularidad entonces que si yo le doy oxígeno y le proveo de temperatura adecuada para arrancar la reacción exotérmica, entonces se oxida y por supuesto al oxidarse produce un producto, tengo un producto químico como resultado, ¿no es cierto? Está resumido acá. Dice, cuando yo tomo un hidrocarburo como combustible, el hidrocarburo, ¿qué quiere decir? Que tiene hidro, o sea que tiene hidrógeno, y carburo, o sea carbono, ¿no? Es, por ejemplo, el gas natural, el gas envasado. El gas natural es casi todo metano, puede ser etano. Metano es un átomo de hidrógeno, 4 átomos de carbono. Etano son 2 átomos de hidrógeno, 6 átomos de carbono, ¿no? Y el gas envasado es propano o butano, que tiene 3 o 4 átomos de hidrógeno y lo demás es carbono. Cuanto más hidrógeno tenga, más calor libera, porque el hidrógeno hace una reacción exotérmica mucho más intensa que la del carbono, ¿no? Por ejemplo, las naftas, vieron que tienen, como les dije, el gas natural tiene metano, mucha cantidad de metano, es el más elemental, el que tiene una sola molécula de hidrógeno, ¿no? Metano, después viene el etano, propano, butano, pentano, hexano, qué sé yo, y hasta que llegan las naftas que tienen muchos octanos. Habrán escuchado ustedes nombrar que cuanto más octanos tiene una nafta, de mejor calidad es. Bueno, eso tienen 8 átomos de hidrógeno y no sé cuántos átomos de carbono. Pero nosotros nos quedamos con el etano, el metano, ¿no? Que es el gas natural, del que se extrae una cantidad importante de calor, pero no tanto. De un hidrocarburo como combustible contiene hidrógeno y carbono. El hidrógeno más el oxígeno del aire me da, ¿qué me va a dar? Hidrógeno más oxígeno, H2O, vapor de agua, H2O, hidrógeno del combustible y oxígeno del aire. Me da vapor de agua. ¿Por qué vapor?
porque como libera calor, es una reacción exotérmica, apenas se forma el agua, se evapora. Ese vapor de agua es un desecho para mí, se expulsa por la chimenea, yo no lo necesito. Y el carbono, que también es una parte del hidrocarburo, más oxígeno del aire, forma dióxido de carbono. Dióxido con el oxígeno de carbono, con el carbono del combustible. Carbono combustible, oxígeno del aire. Eso también es un producto gaseoso, es un desecho y se expulsa por la chimenea. Forma entonces vapor de agua más calor y dióxido de carbono más calor. El calor sí se deposita en el aire interior para calefacción y el calor que obtengo con el carbono también se deposita en el aire interior para calefacción. Lo que me interesa a mí de una combustión es obtener el calor que expulsó, no el producto que está expulsando. Ojo, acá dije dióxido de carbono, pero hay que tener en cuenta que esta reacción se produce en dos etapas. Primero el carbono reacciona con el oxígeno y forma monóxido de carbono. Después el monóxido de carbono reacciona otra vez con el oxígeno y forma dióxido de carbono. Primero lleva un átomo de oxígeno y ahora lleva dos. Si por algún motivo no se hace la segunda etapa de la combustión del carbono, en vez de dióxido voy a tener monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es tóxico. El dióxido de carbono no es tóxico, pero el monóxido sí. El dióxido de carbono es el gas que se usa para elaborar la soda, las gaseosas, es un gas inofensivo. Pero el monóxido de carbono es tóxico. Es tóxico porque, no sé por qué, pero los glóbulos rojos tienen como prioridad, los glóbulos rojos son como los asientos de un tren, ¿vieron? Entonces, el monóxido de carbono parece ser que es un personal, ¿cómo se dice ahora? Indispensable, esos que tienen pase para viajar en tren. Entonces, tiene preferencia el glóbulo rojo. Si ve un monóxido de carbono, lo toma y ocupa ese glóbulo rojo. Cuando se termina el monóxido de carbono, si hay algún oxígeno, siguen los oxígenos. Pero si el monóxido de carbono que hay en el ambiente está en una cantidad suficientemente grande, ocupa todos los asientos y no puede ingresar el oxígeno, no puede llegar oxígeno a los órganos y por lo tanto en poco tiempo van saliendo de servicio, primero los órganos que no son vitales y después los órganos vitales y muere, ¿no? Por eso es tóxico el monóxido de carbono. El dióxido de carbono no, pero el dióxido de carbono, ojo, hay que tener cuidado, porque en la composición normal del aire puro hay dióxido de carbono y hay oxígeno. Si yo consumo oxígeno y produzco dióxido de carbono y no renuevo el aire, entonces la cantidad de oxígeno va disminuyendo y la cantidad de dióxido va aumentando. Me muero igual, pero no por la presencia del dióxido de carbono, sino por la ausencia de oxígeno. En cambio, con el monóxido me muero por las dos cosas, por el monóxido de carbono que es tóxico y por la ausencia de oxígeno. Eso ocurre cuando la segunda etapa de la combustión del carbono no se puede realizar, porque hay poca temperatura, lo cual es típico de cuando iniciamos un fuego, el fuego del asado, por ejemplo, que está liberando muy poco calor, hace la primera combustión, monóxido de carbono, inmediatamente el humo se retira del lugar y ya no encuentra temperatura adecuada, no puede hacer la segunda parte. Y otra forma de que no se pueda realizar la segunda parte de la combustión es que no haya oxígeno suficiente. Hay oxígeno para hacer la primera parte, pero no la segunda parte. Entonces, por eso hay que ventilar los ambientes, ¿no? Bien, tenemos entonces que de un combustible mezclado con el oxígeno me da una oxidación y el resultado es que tengo calor. Ese calor lo voy a colocar en un dispositivo donde pueda tomar el calor y luego transportarlo y liberarlo al ambiente donde lo necesito. Los elementos que hacen
esa colección de recolectan el calor, se llaman calefactores o calderas. Si calientan aire, se llaman calefactores, ¿no? Y existen tres tipos de calefactores, básicamente. Uno son los calefactores atmosféricos o de cámara abierta, calefactores de cámara abierta. Estos son los que no se deberían estar usando, ¿no es cierto? Acá está un cortecito esquemático de un calefactor de cámara abierta. ¿Ven? Lo que hace, toma aire cargado de oxígeno del ambiente, usa una parte para hacer la combustión, entonces sale sin oxígeno y con dióxido de carbono, y otra parte pasa por delante de esta chapa donde recibe calor. Sale por acá aire y productos de combustión, aire y humo calientes aportando calor al ambiente, ¿no? Esto sería entonces un corte perspectivado. Acá tenemos el aire interior que está ingresando, una parte va a la cámara de combustión, donde en el quemador se produce la oxidación y produce calor y produce los productos de combustión, o sea, el dióxido de carbono y el agua. Y otra parte pasa por acá y recibe calor. Sale por acá gases con productos de combustión sin oxígeno cargado de calor. Esto que está acá es la cámara de combustión, donde se realiza la combustión controlada del combustible. Otro calefactor es de tiro natural, calefactor de tiro natural. El calefactor de tiro natural sigue tomando aire del interior del ambiente, o sea, consume oxígeno para hacer la combustión. Pero ahora, al hacer la combustión, se encuentra con esta cámara que tiene acá, que no le permite ingresar de nuevo. Hace la combustión, libera calor y sale el producto de la combustión por una chimenea. Mientras tanto, el calor calienta esta chapa y le transfiere calor al aire. ¿Ven? Aire interior frío para combustión y para ser calentado, ¿no? Entonces, en la cámara de combustión, una parte va a la combustión y otra parte va a ser calentado. Aire caliente inyectado al interior. Aire, no producto de combustión, no vapor y no dióxido de carbono. El vapor y el dióxido de carbono van por esta vía y salen por la chimenea al exterior. El otro tipo de calefactor es el más conveniente, que es el calefactor de tiro balanceado o de cámara estanca, ¿no? Donde el aire ingresa por un conducto, pasa por el quemador, hace la combustión y sale el producto de combustión por otro conducto hacia afuera, ¿ven? Mientras que el calor liberado calienta esta chapa de acá y eso le transfiere calor al aire. ¿Ven? Esto es el aire interior frío solo para ser calentado, no para combustión. Entra, pasa por acá, no puede entrar a esta parte donde está haciéndose la combustión porque está en una cámara estanca, una cámara hermética. Pasa por acá, recibe calor y sale el aire caliente inyectado al ambiente. Mientras tanto, acá tengo dos tubos concéntricos. ¿Ven? En uno entra, ¿no?, el aire exterior con oxígeno para la combustión, pasa por el quemador, hace la combustión y se retira el vapor de agua y el dióxido de carbono por el conducto central. ¿Por qué está un conducto dentro del otro? Porque de esta manera el calor que se está yendo con el humo, con el producto de la combustión, le transfiere calor al aire frío que está entrando y entonces el aire llega a la cámara de combustión ya con un pequeño aporte de calor, ya previamente calentado, con un precalentamiento. Entonces se hace más eficiente. Estos, que está representado acá para un calefactor individual,
Tiene el mismo principio con los calefactores grandes. Los grandes calentadores de aire también son de tiro balanceado, de tiro natural o de cámara abierta, y lo que hacen es que tienen una cámara más grande, un quemador más grande, y tienen un ventilador que fuerza la circulación de aire, toma aire frío, lo calientan y lo fuerzan a una red de conductos que los distribuye a los ambientes más grandes. Son de mayor potencia y nada más, tienen un diseño un poquito diferente, pero no muy diferente. Luego están las calderas, que serían los sistemas de calefacción indirectos, que calientan agua como fluido intermediario, no calientan directamente el aire. El fundamento general de la instalación: se trata de extraer calor de un material combustible, por ejemplo gas natural, mediante una combustión realizada en forma controlada en la cámara de combustión de una caldera, que es un dispositivo diseñado para calentar calor o producir para calentar agua o producir vapor. Luego, se trata de transportar el agua como vehículo del calor generado en la caldera hasta cada ambiente y luego entregar el calor al aire por medio de alguna de las unidades terminales diseñadas a tal efecto, que pueden ser radiadores o fan coils o cosas por el estilo. Esto es una caldera, ven que tiene una cámara de combustión, tiene un ventilador que aporta oxígeno a la cámara de combustión. Acá se produce la liberación de calor y se liberan los humos de combustión por la chimenea. El calor calienta esta serpentina que está acá y entonces el agua que entra fría a esta serpentina se calienta, sale caliente y es distribuida a las unidades terminales como los radiadores que aportan calor a cada uno de los ambientes. Estas calderas también pueden ser duales. Además de suministrar agua para calefacción, suministran agua para, que se llama agua caliente sanitaria, para uso sanitario. Solo que el agua caliente para calefacción forma parte de un circuito que es cerrado. Acá no hay consumo de agua. El agua circula, pero es siempre la misma, es cerrado. En cambio, el agua caliente sanitaria, viene el agua fría del tanque de reserva, se calienta y va a las terminales de uso, con las canillas, las duchas, etc., y se pierde. Dice, el esquema anterior corresponde a una instalación domiciliaria tradicional, solo para calefacción. Existen también calderas duales o mixtas para ser usadas a la vez en instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, ACS. Las calderas de uso domiciliario pueden ser murales, como la de la figura, o de pie, o sea, bajo mesada, de tamaño y formas similares a un lavarropa o a una heladera según su potencia. Otro tipo de calderas más potentes se usan en instalaciones mayores como hoteles, hospitales, establecimientos educativos, comerciales, industriales, etc. Pero esas no las vamos a ver. Vamos a empezar por las calderas murales, que son iguales que las calderas bajo mesada, pero esquemáticamente, ¿no es cierto? Pero una se cuelga en el muro como los calefones y la otra va bajo mesada como si fuera un lavarropa. Caldera murales para instalación domiciliaria. La primera, caldera atmosférica. Esta es dual para calefacción y para agua caliente. Entonces, tengo la entrada de gas por acá, el quemador, acá se produce calor. Acá tengo una serpentina, ven las chapitas, tengo una serpentina puesta en este sentido, y acá tengo la entrada de agua. El agua entra por acá, toma calor, sale caliente por acá y sale por acá para calefacción. Esto se llama circuito primario. Entra el agua de calefacción por acá, se calienta, va a la calefacción y vuelve a entrar. Un circuito cerrado y se llama circuito primario. Una parte del agua del circuito primario va a este otro que se llama intercambiador de placas. Es un intercambiador de calor chiquito. Ese intercambiador de calor, de placas,
intercambia calor con este otro circuito. Por acá entra agua fría proveniente del tanque de reserva, toma calor del circuito primario y sale caliente para uso sanitario. Este y este son entrada de agua fría y salida de agua caliente para uso sanitario. Este y este son entrada de agua fría y salida de agua caliente para calefacción. Y esto es el gas. Como se ve acá, el aire para la combustión entra proveniente del interior, pasa por el quemador, salen los productos de combustión por la chimenea y los sacamos al exterior. Estos son los más comunes, los más normales, pero bueno, deberíamos evitarlo. Luego están las calderas de cámara estanca, o sea que es esto mismo, pero esta parte donde está el quemador y la evacuación de humo se la encierra en una cámara hermética. ¿Ven? Que es esta roja de acá, una cámara estanca, una cámara hermética. Entonces ahora el aire no entra más por acá. Por eso es que tenemos que poner dos conductos. Entra por el conducto de afuera, pasa por acá, hace la combustión y sale por el conducto central. Este recorrido no lo puede hacer espontáneamente, entonces tiene que tener un ventilador. Esto es un ventilador que fuerza la salida de los gases de combustión y la entrada de aire cargado de oxígeno. Nuevamente tenemos el circuito primario, que siempre es el de calefacción, y el circuito secundario de agua caliente sanitaria. ¿Por qué el sistema primario es el de calefacción? Porque en el sistema de calefacción necesito agua a 70, 80 o 90 grados de temperatura. Y en el sistema de agua sanitaria necesito agua a 40 grados como mucho, porque si no me quemo. Así que el agua a 70, 80 grados le pasa calor a la otra agua para calentarlo al valor de 40 grados, que es lo que necesito para uso sanitario. Otro tipo de caldera es la caldera estanca de baja emisión de óxidos de nitrógeno. O sea, acá tiene una X porque puede ser 1 o 2 este valor, ¿no? Sino, según que sea el óxido nitroso o el óxido nítrico. El óxido nitroso y el óxido nítrico son un subproducto de la combustión que se realiza cuando hay muy alta temperatura en el lugar de combustión. Entonces, esta caldera lo que hace es bajar un poco la temperatura de combustión de una manera muy sencilla. Cuando viene el agua fría en el circuito primario, antes de ingresar a la serpentina, pasa por el quemador y lo refrigera al quemador. Entonces baja la temperatura y no se producen óxidos de nitrógeno. ¿Por qué el óxido de nitrógeno? Porque tiene dos propiedades que son muy dañinas. Una es que ataca la capa de ozono y otra es que es un gas invernadero. Entonces no queremos ni óxido nitroso ni óxido nítrico. Hay calderas que eliminan esos dos gases, solamente enfriando parcialmente el quemador, ¿no? Y después están las calderas estancas de condensación. Esto es muy interesante porque resulta que en estas calderas son especiales para trabajar a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, para suministrar agua para calefacción en pisos radiantes. El piso radiante no puede estar a 80 grados de temperatura porque me quemaría los pies. Tiene que estar a una temperatura baja, o sea, necesito un gran caudal de agua, una extensión muy grande de serpentina, pero a temperatura baja. ¿Qué pasa si la temperatura del humo, o sea, del producto de combustión, es muy baja? Y pasa que cuando se mete en este conducto, que está refrigerado por la entrada de aire fresco, se enfría y el vapor de agua, que es uno de los productos de combustión, se evapora, se condensa. Entonces se vuelve líquido y el líquido corroe todas las partes de esta caldera. Para evitar eso, entonces
esto tiene un sistema especial que toma el vapor de agua, lo hace pasar nuevamente por la serpentina. Esta serpentina, ven que tiene este dibujito de acá, esta serpentina en vez de ser así, es así, es como un resorte que va envolviendo a este quemador particular. Toma el vapor de agua y lo hace pasar de nuevo por la serpentina y lo hace condensarse en la serpentina. ¿Qué pasa cuando el vapor de agua se condensa? Bueno, cuando yo tomo agua líquida y le entrego calor, se vuelve vapor. Cuando yo tomo vapor y lo condenso, libera calor. Ese calor que libera vuelve a calentar el agua, o sea, lo aprovecho, y el producto que se obtiene es agua líquida que cae acá en este recipiente que está acá. Ve que tengo la cámara estanca y dentro de la cámara estanca otra cámara más de condensado. Cae ahí abajo y sale el agua líquida condensada. Esta caldera tiene, además de las conexiones anteriores, una evacuación de agua condensada, ¿no? Este efecto es el mismo efecto que se produce en una olla cuando yo estoy calentando un caldo, ¿no es cierto?, un caldito para hacer una sopa, ¿no? Y lo estoy calentando con una olla destapada, sería este caso, ¿no? Está destapada, tiene contacto con el exterior, los productos que se producen salen por el exterior, el vapor sale. En cambio, esta caldera es el equivalente a ponerle la tapa a la olla, calentar el caldo pero con la olla tapada, no una olla a presión, sino una olla tapada, de manera que el vapor que se produce choca contra la tapa, pierde calor, se condensa y en la condensación entrega calor a la sopa. Por lo tanto, la sopa se calienta mucho más rápidamente que en el caso de que tuviera la olla destapada. Estas calderas de condensación tienen un rendimiento superior al 100%. Esto es una cosa medio extraña, pero bueno, es así, pero con cierta trampita. ¿Por qué? ¿Cuál es el rendimiento de una caldera? Es si yo le entrego una cantidad de energía química a través del gas, ¿cuánta energía calórica me reporta esa energía química que yo le estoy entregando? ¿No? Bueno, normalmente aportan más o menos el 80%, el 90% yo le estoy entregando una cantidad de energía química y me aportan un 80 o un 90% de energía en forma de calor. Eso es normal. Pero acá están aportando más del 100%, 110, 120%. ¿Por qué? Porque están referidos al poder calorífico inferior del gas. El gas tiene dos poderes caloríficos. El poder calorífico superior, que es todo el calor que libera en la oxidación, y el poder calorífico inferior, que es ese mismo calor menos el calor que utiliza el calor que utiliza el agua generada en la combustión para evaporarse, porque sale en estado de vapor claramente, como producto de combustión. Ese sí o sí, el agua producida lo toma porque no está en mi poder dominarlo. Entonces, yo estoy entregando una cantidad de energía química, una parte la toma el agua producida para evaporarse y el resto está disponible para que yo la use en lo que la necesite. O sea que siempre tengo una cantidad menor de la que yo le entregué. Yo le entregué 10 y me está entregando 8, porque 2 lo tomó para evaporar el agua que se produce en la condensación, en la combustión. Entonces, el poder calorífico inferior es ese 10 watts que le estoy entregando. Y el poder calorífico inferior es ese 8, es lo que me queda útil después de que el agua tomó lo que necesitaba para evaporarse, ¿no? Ahora, resulta que en la caldera de condensación,
ese calor que utilizó el agua para evaporarse me lo está devolviendo porque ahora se está condensando ese mismo vapor, ahora lo estoy obligando a condensar. Entonces yo tengo el calor útil, que eran esas 8 partes, más las 2 partes que utilizó el agua para evaporarse, que ahora me la está devolviendo porque se está condensando. Entonces, entrego 8, que es el poder calorífico inferior, y recibo 10. Recibo más calor del que le estoy entregando. Pero estoy haciendo la cuenta mal, porque lo que le estoy entregando son 10, son el poder calorífico superior le estoy entregando. Si lo refiero al poder calorífico inferior, ahí es donde aparece un rendimiento superior al 100%, que no es real, ¿no? Es superior al 100% si lo refiero al poder calorífico inferior nada más. Por último, vamos a ver este caso que dice: generalmente las calderas duales o mixtas para calefacción y para agua caliente sanitaria son suficientes para la demanda de agua domiciliaria de acuerdo a la potencia requerida. Pero si se necesitara atender demandas puntualmente altas de agua caliente sanitaria, como por ejemplo para llenar una bañera o un hidromasaje, probablemente no sea suficiente para la potencia de la caldera normal para satisfacerla. En ese caso, se puede instalar un tanque acumulador que trabaja como un termotanque calentando por la caldera para tener siempre una reserva de agua caliente disponible para tales efectos. O sea, que si yo tengo una caldera de estas y utilizo agua caliente sanitaria en una ducha, pero viene otro y abre la canilla de la cocina porque está lavando los platos, probablemente abastezca esas 2 cosas sin ningún problema, ¿no? Pero si yo necesito ahora llenar una bañera con agua caliente en un tiempo razonable, voy a necesitar una velocidad grande de aporte de calor. Porque si lo hago con la velocidad normal con la que me está aportando calor la caldera, voy a tardar horas en llenar una bañera. Y cuando la llene, el agua va a estar fría porque tardó tanto tiempo en llenarse que fue perdiendo el calor. Si yo quiero mucha agua caliente en un instante breve de tiempo, tengo que tener agua caliente precalentada dentro de un acumulador. Esto trabaja como los calefactores por acumulación, que son los termotanques, ¿no es cierto? Tienen siempre agua caliente. Entonces yo abro una canilla, digamos, de un diámetro interesante para llenar un hidromasaje, supongamos, y utilizo esta agua caliente que está en reserva y no la que sale directamente de la caldera, ¿no? Es un caso especial. Se pueden utilizar estos tanques de acumulación, se venden aparte y se adosan. También hay calderas con microacumulación, que es un tanque chiquito de acumulador que viene incorporado. Otra cosa que tienen las calderas de calefacción son un tanque de expansión, porque cuando el agua que ingresa fría se calienta, aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen, si la cañería no es flexible, entonces lo que hace es aumentar la presión, porque el volumen no lo puede aumentar. Y entonces pondría en peligro la estabilidad estructural de la estructura, podría reventar alguna soldadura o algo por el estilo. Entonces lo que hacemos es poner un tanquecito que tiene una parte elástica, ¿no?, que al aumentar el volumen o la presión del agua al calentarse, se expande esa membrana y aumenta el volumen en el que se contiene el agua en el circuito primario, que es un circuito cerrado. Ese tanque de expansión ya lo traen las calderas y es imprescindible para evitar cualquier problema por sobrepresión. En resumen, podemos decir que estos son los equipos
que más frecuentemente se utilizan en instalaciones domiciliarias o de bajo o mediano aporte para depositar calor en los ambientes a climatizar. Los equipos de calefacción por combustión son calentadores de aire, o sea, los calefactores, o calentadores de agua, las calderas. Los calentadores de aire son de cámara abierta, de tiro natural o de tiro balanceado. Y las calderas son atmosféricas, estancas de tiro balanceado, estanca de bajo óxido de nitrógeno, estancas de condensación y calderas con acumulación para agua caliente sanitaria.